precioso domingo de junio, el último domingo de junio ya. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de otro gigante. La semana pasada estuvimos hablando de un gigante, el gigante de la opresión. Amén. Lo vimos ilustrado, representado en aquel capitán del ejército del rey Javín, un rey cananeo, ¿no? Ese capitán que se llamó Sísara. Y vimos cómo oprimía con crueldad, ¿no?, a la nación de Israel. Y ahí estuvimos viendo y aplicando aquella enseñanza a nuestras vidas hoy, a nuestra vida cotidiana, a nuestra actualidad. Y aprendimos, yo creo que aprendimos a cómo enfrentar a esos gigantes de la opresión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él tenemos la victoria sobre todos los gigantes que se levantan en nuestras vidas, ¿sí? Todos los gigantes que se levantan casi que a diario a pelear contra nosotros. Podemos ser libres de la opresión, pero hoy vamos a hablar y a mencionar otro gigante, un personaje de la Biblia que representa otro de esos gigantes terribles con los que probablemente tú o muchos de los conocidos tuyos han tenido que lidiar en algún momento. Amén. Vamos a hablar de ese gigante que es el temor. Amén. Por eso vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios, como siempre, quien nos hable, quien nos ministre, quien nos ayude a comprender a través de la historia bíblica esos principios del reino de Dios que pueden ser aplicados en nuestras vidas para vivir esa vida abundante y plena que Cristo vino a ofrecernos, a darnos. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te queremos bendecir en esta mañana preciosa, queremos alabarte y exaltarte todos juntos, Señor, porque ciertamente eres la razón por la cual existimos. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu amor? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia y misericordia que nos sustentan a diario, Señor? Por eso te bendecimos, Señor, porque ahora tú nos vas a ministrar por medio de este mensaje. A nuestras vidas vas a hablar, gloria a Dios, y sabemos que esa palabra que viene de tu corazón, Señor, siempre, siempre produce bendición en aquellos que la escuchan y la reciben, aquellos que la atesoramos. Siempre somos bendecidos, pero riquísimamente bendecidos por ti. Por eso este tiempo te lo entregamos a ti y oro por cada persona que va a escuchar y que va a ver este video en algún momento de su vida. Amén. Sea hoy mismo, o sea quién sabe, cuando de alguna manera se conecten y vean un mensaje así como este, gloria a Dios, y que tú puedas hablar también a sus corazones. Señor, trae libertad, trae bendición a cada familia, a cada persona, Señor, que va a escuchar esta palabra de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo, porque tú, Dios mío, de ti vienen todas las cosas que nosotros recibimos, que nosotros necesitamos. Así que este tiempo es tuyo. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Háblanos, ministranos como tú quieras hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a leer la historia, una historia de un personaje que conocemos muchísimo, aun cuando mucha gente no conoce la Biblia, no la ha leído nunca, pero sí conoce y ha escuchado por lo menos hablar de este personaje, amén, del que hoy vamos a tratar, que representa fielmente a ese gigante del temor del que quiero que compartamos esta mañana, amén. Vamos a leer allí en Primera de Samuel, capítulo 17, en la Biblia. Amén. La historia está en todo ese capítulo 17, pero como es tan extenso, yo voy a leer unos pocos versículos y vamos comentando, vamos desmenuzando para tratar solo el aspecto que creo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 17. Dice allí, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Gloria a Dios. Como decía, esta historia la conocemos. Yo creo que la conoce todo el mundo. Amén. Pero este gigante, Goliat, fíjense ustedes que medía aquí, dice 6 codos. 6 codos. Estamos hablando de 3 metros de altura. Gloria a Dios, aproximadamente. Este gigante filisteo, ciertamente por 40 días, dice todo este capítulo, nos relata la historia, no la vamos a leer entera, pero por 40 días este filisteo salía al campo de batalla. El ejército de los filisteos estaban acampados en un monte y los israelitas en otro monte, y en el medio era el valle de Ela. Pues cada mañana y cada tarde este gigante filisteo salía al valle, descendía del monte, de su posición, al valle, y vociferaba. Imagínense ustedes, todavía ese valle está hoy en Israel, por supuesto, rodeado de esos montes verdes, pero imagínense la acústica que hay en ese lugar, y que semejante mastodonte de 3 metros o más, algunos dicen y calculan que tuviera más de 3 metros, se paraba ahí cada mañana, cada tarde a vociferar, a intimidar al pueblo, al ejército entero de Israel. ¿Amén? Y lo conseguía a tal punto que Israel estaba paralizado. Israel no se atrevía a entrar en combate. Bendito sea el nombre de Jesús. Increíble el poder del miedo, ¿no? El poder que tiene el temor. Durante ese tiempo los soldados de Israel estuvieron paralizados totalmente. Gloria a Dios. Así que Goliat podemos decir que es un intimidador. Gloria a Dios. Amén. Goliat es un intimidador como tantos gigantes que podemos nosotros estar enfrentando a día de hoy. Amén. El miedo paraliza. El miedo es una de las armas más poderosas y eficaces con las que cuenta Satanás. Él intenta por todos los medios de infundirte temor con todo lo que esté a tu alrededor, porque Él conoce y Él sabe que perfectamente que si un ser humano, si alguien de nosotros siente temor hacia alguna cosa, pues en esa área de su vida no podrá avanzar, no podrá conseguir ningún tipo de progreso. Amén. Por eso Él trata de intimidarte, por ejemplo, en el tema laboral. Hay muchas personas que están trabajando en un puesto de trabajo, gloria a Dios, pero tienen la posibilidad de prosperar, tienen la posibilidad de buscar otro trabajo donde quizás puedan percibir un mejor salario o puedan desarrollarse profesionalmente más extensamente, ¿no?, de lo que lo hacen en el lugar que ocupan ahora, pero por miedo a ese futuro que es incierto, por supuesto, porque el futuro, ¿quién lo conoce? Nadie. Entonces, por miedo nunca se atreven a dar un paso, nunca se atreven. Mi papá me hablaba de amigos y compañeros suyos que precisamente por ese miedo a no progresar, a no saber si me va a ir mejor allí, prefieren asegurar lo que tienen en la mano, como ese refrán que muchas veces se dice: más vale pájaro en mano que 1000 volando. Hay sabiduría en ese proverbio popular, pero muchas veces ese dicho se menciona para encubrir la verdadera causa por la cual uno no se atreve a emprender algo nuevo, y es el temor, es el miedo. Lo mismo ocurre con los estudios. Muchos muchachos, muchos jóvenes no se atreven a estudiar lo que a ellos les gusta, no se atreven a estudiar una carrera, no se atreven a estudiar algo que a ellos les fascina. ¿Por qué? Por miedo a la situación económica, miedo a que la carrera cuesta muy cara, miedo a que quizás no tenga el campo, ¿no?, una vez que se gradúen, el campo que ellos esperan, ¿no?, o sea, valiosas puertas de trabajo, oportunidades de trabajo en el futuro. Entonces, por miedo a esas cosas, ellos prefieren cortar su sueño, prefieren renunciar a aquello que aman, aquello que les gustaría llegar a ser,
y renuncian por el miedo. El miedo paraliza, el miedo nos impide prosperar, el miedo es horrible. Otros tienen temor al hospital, le tienen temor al médico, y quizás están sintiéndose mal físicamente, quizás tienen un dolor ahí persistente, quizás tienen alguna cosa en su cuerpo que lo están percibiendo que algo no va bien en su organismo, pero por miedo a que el médico le dé una noticia desagradable, pues entonces ellos no van al médico. Y por no ir al médico, pues que muchas veces sabemos que si se hubieran atendido antes los malestares o las enfermedades que luego con el tiempo se detectan, pues quizás muchas vidas podían haber sido salvadas o quizás no, vidas que ahora son miserables en el sentido de que son por causa de una enfermedad, ¿no? Se tienen que limitar de tantísimas cosas, tienen que cohibirse de muchas cosas, quizás llegan a extremos desagradables, ¿no? Pero que muchas veces no hay que llegar a esa condición. Si se atiende preventivamente, si se atiende uno a tiempo, muchas enfermedades y muchas consecuencias de enfermedades se pudieran evitar. ¿Amén? Pero precisamente por el miedo a enfrentar una supuesta noticia mala, pues también nos paralizamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que el miedo es una de las armas más poderosas que tiene Satanás. Yo no sé cuántos temores puedes tener tú, yo no sé en cuántas cosas te estás cohibiendo, cuántos sueños tremendos Dios ha puesto en tu corazón, sueños que requieren pasos de fe, requieren esfuerzo, requieren que tú camines en pos de ellos. Y precisamente por el miedo al fracaso, por el miedo a la frustración, por el miedo a lo que sea, no estás dando esos pasos. ¿Te das cuenta? Por eso hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de que en el nombre de Jesús tú puedes y debes enfrentar ese gigante del miedo, que lo vamos a ver representado aquí en Goliat. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos perfectamente en estos pocos versículos que leí, pero que se encuentra en todo el capítulo 17 de Primera de Samuel, cómo la situación era de verdad incomodísima y era crítica porque un solo hombre del ejército enemigo consigue intimidar a todo un ejército, consigue intimidar al propio rey Saúl, ese rey que en otro tiempo, unos años atrás, había sido escogido por Dios para reinar sobre toda la nación de Israel. Amén. Ese rey sobre el cual el Espíritu de Dios se encontraba y le daba favor, le daba victoria, le daba gracia. Ese era un hombre que era el más alto de todo. Dice que le sacaba una cabeza al más alto de Israel. O sea, era un hombre alto, no como Goliat, por supuesto, pero era el hombre más alto de Israel. Era un hombre guapo, un hombre fuerte, un hombre que Dios escogió en su momento, pero por causa de su rebeldía, de su desobediencia, llegó Dios a desecharlo. Así que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, también ese valor que el Espíritu Santo de Dios le infundía y le impartía al rey, pues también ese coraje, ese valor, esa valentía se apartó de él. Amén. Y por eso aquí ni el propio rey Saúl se atreve a enfrentar a ese paladín filisteo, a ese gigante. Amén. Por eso dice el versículo 22 o 21, dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Eso se repetía cada día. Amén. Se ponían, pero no daban el paso. Israel no podía dar un paso. ¿Por qué? Porque aquel filisteo salía y los amedrentaba, los atemorizaba. Pero como te estoy diciendo que tú y yo tenemos que enfrentar nuestros temores, tenemos que enfrentar esos gigantes de miedo que nos paralizan y nos impiden alcanzar los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Pues aquí en esta historia aparece un personaje que también tú lo conoces perfectamente, o por lo menos has escuchado hablar de él. Así como escuchas hablar de Goliat, también te suena ese nombre, que es David. Y en David, nosotros en Goliat vemos a la imagen de ese gigante del miedo, del temor, que te impide hacer cosas tremendas, gloria a Dios.
pero también en David nosotros podemos vernos a nosotros. Podemos ver a un hombre conforme al corazón de Dios, a un hombre que camina con Dios, un hombre que tiene comunión con Dios, que tiene relación con Dios, un hombre al que Dios ama, un hombre con el que Dios está en perfecta comunión. O sea, a su iglesia, a los discípulos de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver qué sucede con David cuando aparece en escena. Dice que los ejércitos están ahí uno frente a otro. David está con su papá, lejos de allí, cuidando las ovejas, pero en un momento determinado el padre Isaí envía a David a ver a sus hermanos. Tenía 3 hermanos en ese momento en el frente de batalla, y lo envía con alimentos, gloria a Dios, y para saber más que nada cómo se encontraban sus hijos, los hijos de Isaí, los hermanos de David. Así que cuando David llega, gloria a Dios, se encuentra que justo llegó en un día en que los ejércitos estaban a punto de entrar en combate. Justo entonces él dejó ahí la comida, el bagaje, ¿no? en la retaguardia, y corrió al frente de batalla buscando a sus hermanos. Amén. Eso es lo que leemos aquí en el versículo 22. Dice: David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Gloria a Dios. Volvió a hablar las mismas palabras. Amén. ¿Qué mismas palabras? Estas palabras las puedes leer. A ver dónde está. En el versículo 8. Dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre. Ese es el mismo versículo que leíamos al inicio. A un hombre que venga contra mí. Y si él puede conmigo y me vence, entonces nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Amén. Las mismas palabras. Y cuando David llega al frente de batalla y escucha aquel gigantón, imagínense la escena. Ese hombre está en el valle de Ela, ¿no? Y los ejércitos están cada uno en un monte. La acústica es perfecta. El vozarrón de Goliat se siente en ambos campamentos, ¿no? Atemoriza con esa voz potente de ese pedazo de mastodonte de más de 3 metros de altura. Atemoriza tanto a un bando como al otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Los filisteos dan gracias a sus dioses por tener a semejante paladín entre sus filas. Pero Israel está atemorizado. Hasta el propio rey Saúl está atemorizado. Pero entonces llegó este valiente muchacho, un jovencito David, gloria a Dios, y escucha esas palabras. Y es cuando se acerca, busca a sus hermanos, gloria a Dios, se encuentra con ellos. Y en lugar de alegrarse su hermano mayor, Eliab, fíjense ustedes lo que sucede. Amén. En el versículo 28, oyéndole hablar Eliab, porque claro, David llega y está el murmullo entre el ejército, entre los soldados de Israel. Y volvió a salir ese hombre. ¿Quién podrá enfrentarse a ese, no? Y entonces David, tremendo, David empieza a investigar, David empieza a preguntar, gloria a Dios, y dice: ¿qué harán al hombre? En el versículo 26, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. David está más preocupado, no está preocupado por él, David está preocupado por la gloria de Dios, porque David conoce a Dios. Amén. Sin embargo, cuando él está haciendo esas preguntas, su hermano Eliab, en el versículo 28, le dice que se encendió en ira contra David, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Amén. Su hermano Eliab se enfurece, se llena de ira contra David, en lugar de alegrarse porque Davidcito ha venido a visitarle y ha venido a traerle comida. Gloria a Dios. ¿Por qué
se enfada a su hermano. ¿Por qué le reclama? ¿Por qué lo humilla públicamente? ¿Por qué le grita? Porque eso seguramente que fue vociferado ahí delante de toda la tropa. ¿Por qué se enciende la ira de Eliab contra David? Bueno, podemos suponer, podemos verlo primeramente, gloria a Dios, en que Eliab consideraba que David, ese no era el lugar para David. Era tan menudo, ¿sí? Tan joven. Por eso le dice, ¿por qué dejaste las ovejas? ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Tú eres pastor de ovejas, dedícate a aquello. Tú no eres un hombre de guerra, David. Dedícate a las ovejas. Amén. Lo interesante es que ellos consideran, Eliab considera que su hermano no es un hombre de guerra, pero él, que supuestamente lo es, y es incapaz, está amedrentado, está todo temeroso y no cumple la función de soldado, ¿no? Gloria a Dios. Estaba enojado además porque pensó que David lo que estaba haciendo era intentar provocar a la gente, entre las tropas, a alguien que saltara a pelearse con el gigante. Gloria a Dios. Por eso es que le dice en el otro versículo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, porque has venido para ver la batalla. Has venido para ver la batalla. Es como pensando que David viene solamente de espectador. A ver qué va a pasar aquí, a ver quién se va a pelear. Ha escuchado al gigante ese desafiando al ejército de Israel y Eliab cree conocer lo que hay en el corazón de David. Juzga a su propio hermano y lo juzga mal, por supuesto, porque el corazón solamente lo conoce ¿quién? Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que el mismo Eliab, que era un hombre alto, según lo podemos leer en el capítulo 16, ¿no? Cuando Samuel va a casa de Isaí para escoger al futuro rey de Israel. Eliab era alto, era hermoso también. Sin embargo, él está pensando que David está provocando que incluso él mismo, Eliab, salte a pelearse contra el gigante. Por eso es que se enciende la ira de Eliab. Pero David no se deja arrastrar por esa carnalidad de su hermano. David tiene autocontrol. David tiene dominio propio. David, yo creo que ahí en ese momento usó también la armadura de Dios. Esa armadura que después la iglesia recibe, ¿no? La armadura de Dios, ¿en qué sentido? En la ecuanimidad, en la tranquilidad. Le dice, la respuesta de David fue, pero esto, ¿qué he hecho malo? ¿Qué he hecho mal yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿qué estás diciendo? Yo no estoy aquí por lo que tú dices. Estás hablando, yo no estoy preocupado por mi gloria, yo no estoy preocupado por nada que me importe, sino que estoy preocupado por la gloria de Dios. Estoy preocupado por el pueblo de Dios. Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios de Israel? Amén. Eso es lo que le importa a David. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta ahí voy bien? Gloria a Dios. Ahí David muestra la fortaleza. Esa fortaleza que ha adquirido por la experiencia, su corta experiencia, porque tiene poca edad, pero su experiencia en su relación con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que fíjense ustedes que antes de que David llegara a pelearse con el gigante Goliat, tiene que pelear primero contra su propio hermano. Porque me imagino yo que cuando Eliab le dice a David, ¿qué haces tú aquí? Que tú eres pastor de ovejas. Mira tú lo débil que eres, tú no eres un hombre de guerra, tú no eres un soldado. Amén. Me imagino las risitas de todos alrededor de David. Pero David no se amedrentó. David no le importa lo que los demás piensan de él. David está seguro de quién verdaderamente está con él. David está preocupado por darle gloria a Dios. Él sí que conoce a Dios. Amén. Así que antes de pelearse con el filisteo, David tuvo que pelear con esa batalla espiritual con su hermano, ¿sí? No solo con su hermano, también con el rey Saúl, porque cuando a Saúl le llega la noticia, puedes leer en ese capítulo,
Cuando a Saúl le llega la noticia de que hay un muchacho que está haciendo preguntas y que se está ofreciendo para la batalla, pues Saúl mismo lo manda a buscar. Y puedes leerlo, gloria a Dios, más adelante, que cuando David se presenta delante de Saúl, madre mía. Primero, cuando Saúl llega la noticia de que hay alguien que está dispuesto a pelear contra el filisteo, contra el gigante Goliat, Saúl se alegra, pero cuando lo ve entrar en su tienda, me imagino, ¿tú te imaginas la cara de Saúl? La buena noticia era que había alguien, un candidato, alguien después de 40 días, dispuesto a pelearse con Goliat. Pero la mala noticia fue cuando vio quién era ese personaje, un jovencito, gloria a Dios, delgadito. Bendito sea el nombre de Jesús, porque una vez más vemos que no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios con el que tú y yo podemos conseguir las cosas en esta vida. Amén. No es con tu inteligencia, no es con tu intelecto, no es con tus habilidades para hacer cosas, no, es con el Espíritu de Dios con lo que nosotros podemos avanzar y podemos perseguir nuestros sueños y conquistarlos además. Amén. Entonces, ahora está David delante de Saúl. Vamos a ver si lo leemos acá. Gloria a Dios. David delante de Saúl. Y Saúl le dice, pero por favor, tú no podrás pelear. Lo interesante es que antes de que Saúl hable, en el versículo 32, David es el que le habla a Saúl, Marco. David es el que le habla a Saúl y le dice, mira qué tremendo. Le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, le está diciendo, oye rey, tranquilo, no te asustes, no desfallezca tu corazón, yo iré y pelearé contra ese filisteo. Amén. Y Saúl entonces le dice a David, no podrás pelear. Fíjate, no podrás tú contra aquel filisteo. Amén. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, David, por favor, te agradezco tus intenciones, tu disposición de pelear. Wow, admiro tu entereza, admiro tu valentía. Pero no podrás, tú no puedes pelear contra ese gigante. Uy, te das cuenta que antes de enfrentarse a Goliat en el campo de batalla, David tuvo que pelear con su hermano. Contra esas palabras de que ¿qué tú haces aquí? Tú no eres para la guerra. Sino que también tuvo que enfrentarse con Saúl. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Saúl le dice, oye, que tú no puedes porque aquel hombre es de guerra, tú no, tú eres un muchachito todavía. ¿Se acuerdan la carta de Pablo a Timoteo? Que nadie menosprecie tu juventud. Pues aquí David no lo había leído, por supuesto. Pero aquí se aplica David, gloria a Dios por David. Porque siendo tan joven, él tenía clara su identidad o su propósito en Dios. Él sabía a qué Dios él servía, que Dios estaba a favor de Israel y a favor de él mismo. Amén. Por eso vemos que, bueno, ante la insistencia de David, Saúl va a acceder. ¿Pero por qué accede? Porque fíjense las palabras de David. Le dice, yo soy joven, rey, pero tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo tomaba, y un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, yo lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Qué quiere? ¿Qué vemos aquí? Que Dios había estado preparando a David para este momento, para enfrentarse al gigante Goliat. ¿Te das cuenta? Sin que David lo supiera, sin que David fuera consciente. Su trabajo era pastorear las ovejitas. Amén. Pero desde allí
Una vez un león atacó a las ovejas y David peleó contra el león. Una vez un oso lo hizo y David peleó y venció al oso. Gloria a Dios. David se enfrentó a él, a esos bichos, a esos animales salvajes. Gloria a Dios. Durante todo ese tiempo Dios estuvo preparando al joven David para pelear contra Goliat. Así que ¿cuántos tiempos se preparó David para este momento de enfrentarse a Goliat? Toda su vida hasta ese momento. Amén. Gloria a Dios. Y esto es generalmente el patrón que Dios utiliza con cada uno de nosotros. Por eso cuando estás pasando un momento difícil en la vida, cuando estás enfrentando una situación dura, difícil, un reto grande, tienes que verlo desde la perspectiva de Dios. Tienes que entender que eso es un proceso de preparación. Gloria a Dios. Él nos llama a ser fieles donde quiera que nos encontremos, donde quiera y lo que sea que estamos haciendo. Dios demanda de nosotros fidelidad, y en esa fidelidad Él nos está preparando para cosas más grandes. Por eso dice Jesús cuando habla de cómo seremos recibidos en el cielo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando dice, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, pues en lo mucho yo te pondré. Mira, todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es una preparatoria para lo que vamos a tener y lo que vamos a disfrutar en el cielo. Si no estamos preparados, no podremos disfrutar lo que Dios tiene listo para cada uno de nosotros. Gracias a Jesucristo que nos salvó, que nos redimió. Gloria a Dios. Amén. Pues así mismo es en la vida. Situaciones adversas que tú, que yo estemos viviendo, míralo de la perspectiva de Dios. Dale gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor. Amén. Y dile, Señor, dame tu fuerza. No es con mi fuerza, es con tu espíritu. Necesito que tú obres en mí. Aquí en esta situación, abre puertas, ayúdame, fortaléceme, porque yo sé que esto que estoy atravesando hoy, mañana me será útil. Gloria a Dios, me estás preparando, me estás entrenando aquí. En los momentos difíciles, en los momentos de desierto, es cuando más buscamos a Dios. Eso es, vamos, demostrado siempre. Cuando estamos en abundancia, tendemos a olvidarnos de Dios, del Dios que nos da esa bendición, esa abundancia. Pero cuando estamos en escasez, cuando estamos atravesando un valle de sombra, de muerte, sea una enfermedad, sea un despido en el trabajo, sea que el negocio vaya mal, o sea cualquier otra cosa, en el ministerio, amén, de cuestiones desagradables que ocurren mientras estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos viviendo en esas condiciones y vienen tormentas en contra nuestra, es cuando nosotros entonces buscamos a Dios con mayor intensidad, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y en ese buscar, esos procesos, lo que Dios está haciendo es entrenándonos en la oración, entrenándonos en tantas cosas que vamos a necesitar mañana cuando tengamos que enfrentar a un gigante como Goliat. Dice amén. Eso es lo que le estaba pasando aquí a David. Gloria a Dios. Si David se hubiera atemorizado ante el león o ante el oso, no hubiera estado preparado ahora para enfrentarse al gigante Goliat. No podría serle fiel a Dios ahora ante este desafío que se está presentando. Amén. Dice David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Fíjate qué seguridad, qué confianza, qué conocimiento, qué intimidad tenía David con Dios. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. ¡Wow! Gloria a Dios. Fíjate que la confianza de David no está en su habilidad. Él no confía en que un día mató un león y que un día mató un oso. No, él confía en que aquel día cuando mató al león y cuando mató al oso, no fue él en realidad, sino que fue Dios quien le dio la fuerza y la estrategia. Gloria a Dios, fue Dios quien lo libró de uno y del otro. Amén. Y por eso ahora él lo reconoce ahora públicamente delante del rey de Israel y de todos los que estaban ahí. Dios me libró entonces del león, Dios me dio la victoria ante el oso, pues también lo hará ahora, me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, muy frecuentemente, nosotros tendemos a hacer lo que pretendió Saúl que hiciera David. ¿Qué hizo? Cuando Saúl escucha toda esa convicción que tiene el joven David, entonces Saúl manda a vestir a David con la armadura, con su armadura. Imagínense ustedes.
David, estamos diciendo que Saúl era el hombre más alto de Israel. Le sacaba un palmo por encima de los hombros al resto. Gloria a Dios. Y David, estamos hablando que es un jovencito adolescente. No es fornido en ese momento. Gloria a Dios. Así que Saúl pretende que su armadura, que pesaba una barbaridad seguramente, ¿no?, la llevara puesta este muchacho David. Gloria a Dios. Y eso es justo lo que sucede muchas veces con nosotros, que tendemos a querer pelear nuestras batallas con la armadura de otro. Es decir, si vemos que alguien emprendió un negocio, estoy hablando ahora en lo práctico, ¿no?, en lo de este mundo, ¿no? Si alguien emprendió un negocio de una manera, entonces yo quiero hacer lo mismo y fracaso. Si en el ministerio ahora yo escucho que hay alguien predicando, hay alguien haciendo algo con la iglesia de una manera, entonces yo quiero hacer lo mismo con la congregación donde estamos, ¿sí? Y fracasamos. No puedes hacer nada con la armadura de otro, tienes que hacerlo con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha equipado. Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, la obra de Dios nunca se realiza con la armadura de otro. No puede hacerse de forma eficaz de esa manera. Gloria a Dios. Por eso, fíjense cómo dice David, cuando le ponen semejante armadura, dice que no podía ni caminar. ¿Te imaginas la escena? No podía ni caminar. Y David dice, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado, nunca lo practiqué. No puedo andar con esta armadura, una espada, vete a saber, un escudo, todo aquello. Nunca lo practiqué. No puedo andar, no puedo pelear con esto, ni siquiera puedo caminar. Amén. Qué triste, porque muchas veces hay cristianos y hay hermanos en la fe que dicen exactamente esto cuando son puestos a prueba. Ay, Dios mío, cuando son puestos a prueba para que utilicen alguna de las armas de esa armadura que Dios nos ha dado, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el estar cubierto con la coraza de justicia y los lomos con la verdad, el tener bien puestos el apresto, los zapatos del evangelio de la paz. Gloria a Dios. La oración, que también forma parte, ¿sí? El escudo de la fe y la espada, ya lo dije, y la espada de justicia, que es la palabra de Dios. Y cuando estamos siendo probados y que la situación demanda de nosotros que utilicemos esa armadura, muchos dicen esto mismo: yo no puedo andar con esta armadura porque nunca lo practiqué. Qué tremendo. Mi hermano, a ti que eres hijo de Dios, te digo esta mañana, tienes que ejercitarte, tienes que ponerte la armadura. No podemos vivir sin la armadura de Dios. Sin la armadura de Dios estamos expuestos a todos los dardos de fuego maligno. La armadura precisamente es para eso, para resistir los dardos de fuego maligno y machacarlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si no sabes utilizar la armadura de Dios, las armas que Dios te ha dado, pues necesitas urgentemente ser entrenado. Pero no puedes seguir en esa condición de un soldado indefenso, de un cristiano que no sabe usar, un cristiano con esta actitud, que dice: yo no puedo andar con esta armadura porque nunca lo practiqué. Empieza a practicar la oración, empieza a practicar la fe, empieza a ejercitar la palabra, a hacer lo que Dios nos demanda hacer. Amén. David entonces se quitó todo aquello, gloria a Dios, y lo que agarró, ustedes saben lo que fue: una honda y 5 piedras de río, piedras lisas, gloria a Dios, y salió. Yo me imagino ese muchacho pasando así entre las tropas de Israel y ellos haciéndole un pasillo. Israel estaría espantado, yo creo. ¿Tú no crees, Marco? Estaría espantado, porque la confianza, imagínense, el filisteo está retando a Israel desde hace 40 días. Ni siquiera su propio rey se ha atrevido a salir a combatir al filisteo. Amén. Y ahora resulta, ¿y de qué manera lo está retando? Le está diciendo: si me vencen a mí, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo a él, ustedes nos servirán a nosotros. Así que ahora me imagino yo que todos esos soldados de Israel están viendo que un muchacho sin ningún tipo de entrenamiento militar, sin armadura alguna, solamente con el cayado que llevaba, ¿no?,
y con su onda aquí en el cinto. Gloria a Dios. Lo están viendo pasar adelante. Yo me imagino que el ejército estaría más espantado todavía. Ya no solo por el paladín Goliat, también ahora por quien los iba a representar a ellos en ese combate. Madre mía, por el retador. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo cierto es que David fue hacia el filisteo. Gloria a Dios. Mira, no servía de nada. David hasta ese momento estaba diciéndole, le había dicho a Saúl, tranquilo, tranquilo, que yo voy a ir a pelear. David le había dicho, yo cuando pastoreaba ovejas, me enfrenté al león cuando se llevaba las ovejas. Me enfrenté al oso cuando se llevó una oveja. Dios estuvo conmigo, me libró del león, me libró del oso, también me va a librar de este filisteo incircunciso. Yo voy a pelear, gloria a Dios. Amén. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya cuando llega el momento de ejecutarlo. Amén. Una cosa es cuando tú le predicas a tu compañero de trabajo y le dices Jesús sana, y otra cosa es cuando ese mismo compañero de trabajo se acerca a ti con un dolor en una rodilla o con una enfermedad de cualquier tipo. Amén. Y entonces es el momento en que tú tienes que hacer lo que dijiste. Creer. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Una cosa es decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y que no regresa atrás vacía, y otra cosa es cuando llega el momento de predicar esa palabra de Dios a alguien con tatuaje, con piercing, a alguien que está metido en la droga o en pandillas juveniles. Entonces ahí es donde tienes que de verdad demostrar que no es solo palabra lo que tú tienes, sino que es una verdadera convicción del Dios al quien tú sirves, el Dios en quien tú confías, el Dios que pelea tus batallas hasta ese momento. Amén. David se fue hacia el filisteo. Gloria a Dios. Amén. Y cuando Goliat sale, dice la palabra de Dios que Goliat sale al valle con el escudero. El escudero iba adelante. Goliat llevaba una jabalina, mi hermano, aquí en la espalda, de bronce. Madre mía. Llevaba una lanza que dice que pesaba no sé cuántos kilos, la punta, ¿no? El hierro, gloria a Dios, y el asta era como un telar, gloria a Dios, era enorme, porque el tipo era un mastodonte, puro músculo, 3 metros de altura, se imagina, y delante de él iba su escudero, que llevaría quizás la espada o el escudo, que también pesaba lo suyo. Y cuando Goliat está entonces en el campo de batalla, ve venir a ese muchacho y se ofende Goliat. Ahí es cuando le dice, bro, ¿y esto qué cosa es? ¿Soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Porque ve a David con su palito, gloria a Dios. Ni siquiera le ve la onda porque la tendría aquí como un vaquero aquí metido en el cinto. Gloria a Dios. Así que podemos imaginarnos entonces ese vozarrón de Goliat otra vez en ese valle. Y ahora David contesta estas palabras tremendas, gloria a Dios, que muchas veces leemos y la verdad que nos infunden muchísimo aliento. Gloria a Dios. Cuando el filisteo le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y entonces el filisteo le vuelve a decir a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven, muchachito, ven, que te voy a machacar. Eso es lo que le está diciendo el gigante. Y David le responde a David, David no se amilana. David tiene una confianza tan grande en Dios. Tú tienes confianza en Dios. Tienes que tener confianza en el Dios que te ha dado la vida. Tienes que tener confianza en ese Dios que te ha demostrado cuánto te ama muriendo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Tienes que tener confianza en aquel que venció la muerte, que resucitó al tercer día, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Tienes que tener confianza en Jesucristo, que envió su Espíritu Santo y que ahora vive en ti. Gloria a Dios. ¿Oíste? Eso te lo estoy diciendo a ti, mi hermano en la fe.
gloria a Dios, que estás hoy amedrentado y que tienes temor de quién sabe qué cosa. Levántate en el nombre de Jesús, porque Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Alabado sea el nombre de Jesús. Levántate. Y si tú no tienes a Cristo, amigo mío que me estás escuchando esta mañana, gloria a Dios, pues abre tu corazón, ríndete a Dios, reconoce que todas tus batallas están perdidas si Dios no pelea a tu favor. Gloria a Dios. Todos estos gigantes, este gigante del temor y el gigante de la opresión del que hablábamos la semana pasada, te van a estrujar, te van a hacer puré de talco si Dios no pelea a tu lado. Gloria a Dios. Nunca podrás avanzar si no te liberas de ese gigante, del miedo, del temor, que quién sabe por cuánto tiempo te está frenando. Tienes miedo, hasta puede ser hasta para algo tan sencillo como o tan banal, permíteme decir esa palabra, como enamorar a la novia, a la muchacha que te gusta. Por miedo no te atreves a hacerlo. Tienes que vencerlo en el nombre de Jesús. Necesitas a Dios para ello. Porque entonces este filisteo le dice toda aquella barbaridad. ¿De quién eres tú? ¿Te crees que soy un perro? Ven acá que te voy a machacar. Y la respuesta de David fue esta, tremenda. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo tu cuerpo, los cuerpos de todos los filisteos se los daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero no solamente toda la tierra, sino y sabrá toda esta congregación, Israel, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. O sea, David lo que le está diciendo, oye, tú vienes a mí con jabalina, con tu armamento, qué guay, tan guapas tus armas, qué sofisticadas son, gloria a Dios, qué poderosas son. Pero ¿sabes qué? Yo soy un enviado de Dios. Yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Yo soy un hombre con una misión de Dios, y la misión de Dios es destruirte a ti y a todo el ejército que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel. Amén. Yo vengo en el nombre de un Dios que tiene a su mando ejércitos celestiales. Gloria a Dios. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso soy yo el que te va a destruir. No dice soy yo el que te va a destruir. Dice Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjate qué tremendo. David no es arrogante. David no tiene una vana gloria. David sabe que es Jehová, que es Dios mismo el que le va a dar la victoria. Como se la dio con el oso y el león, también se la va a dar ahora. Gloria a Dios. Así que él fue osado, él fue valiente, pero valiente en Dios. Gloria a Dios, no en sí mismo. No confía en su fuerza. Otra vez te repito, no confía en que un día obtuvo una victoria contra un león y contra un oso. No, confía en el Dios que le dio la victoria con el oso y el león. Él reconoce a Dios. Fíjate que él está preocupado en esa declaración. Él no está preocupado en su gloria. Él está preocupado en la gloria de Dios. Él está preocupado incluso en la nación de Israel. ¡Wow! Porque dice, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Pero no solo toda la tierra, sino que sabrá toda esta congregación, todo el ejército de Israel que está aquí, sabrá que Dios no salva con espada y con lanza, gloria a Dios, sino que de Dios es la batalla. O sea, no hace falta armamento para que Dios nos dé la victoria. Es Él el que pelea por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sea lo que sea que tú le estás temiendo, confía en Dios. Confía en Dios y levántate y empieza a trabajar. Trabaja duro con Dios, sé un colaborador suyo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces así será como conseguirás la victoria. Dice, sabrá toda esta congregación y sabrá toda la tierra. Amén. Este hecho fue famoso y de hecho todos los filisteos temieron en gran manera a Israel.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconocieron que el Dios de Israel había vencido en esa batalla. Eso fue famosísimo. Gloria a Dios. Pero lo que más maravillaba a David es que la gloria no se la llevó él, sino que se la llevó Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice que Dios os entregará en nuestras manos. Él habla en plural. Él no habla, los entregará en mis manos, no, con soberbia, con arrogancia, con altivez. No, él se siente parte, él se sabe parte de toda una nación que le pertenece a Dios. Amén. Israel. Él los entregará en nuestras manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que dice la palabra de Dios que ahí el filisteo, el Goliat, se cabrea, coge carrera y viene sobre David. Imagínate, semejante mastodonte contra Davidcito. Gloria a Dios. Pero David dice que se dio prisa. No huyó, se dio prisa, se preparó. Dice que corrió contra el filisteo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y ahí es cuando David engancha fíjate, otra vez fíjate el detalle. Decimos, confía en Dios, Él hará. Gloria a Dios, espera en Él y Él hará. Otra vez está el punto, pero ¿quién venció a Goliat? ¿David o Dios? Es como cuando tú le cuentas a alguien, un familiar tuyo inconverso, un compañero de trabajo, que hiciste alguna cosa, que Dios hizo alguna cosa a través de ti, y la gente dice, no fue Dios, fuiste tú. Si oraste por un cojo y el cojo se sanó, pero no fuiste tú, le estás diciendo, y Dios sanó al cojo, y ellos te dicen, no, ¿qué Dios de qué? Dios no está aquí, yo te veo a ti, fuiste tú quien sanó al cojo. Entonces este es el punto. Dice que David se da prisa, corre hacia el filisteo, agarra la onda, la tiró. Eso parece una piedrecita, pero eso es como un proyectil, mi hermano. Y precisamente por la destreza que David adquirió con la onda. ¿Y dónde adquirió la destreza David? Mientras cuidaba ovejas. En esa intimidad con Dios, David fue entrenado a pelear. David fue entrenado para pelear contra gente más fuerte, de mayor fuerza física que él. Un león, un oso. Amén. Fue adiestrado con el uso de la onda para espantar a los lobos, quién sabe, ¿no? A todos los animales que asediaban a su rebaño. Gloria a Dios. Y fíjate que todas estas cosas que él aprendió en su trayectoria como pastor de ovejas, mira dónde le viene a servir. Amén. Por eso, muchachos, tú que estás estudiando, esfuérzate por aprender esas matemáticas que detestas. Esfuérzate por aprender esos idiomas. Esfuérzate por aprender todo lo que te enseñen, todo lo bueno que te enseñen en el instituto, en la escuela, en el bachiller, en la universidad. Esfuérzate, no deseches el conocimiento. Siempre mantente aprendiendo, porque lo que aprendes, Dios lo va a usar para algo mayor en el futuro. Gloria a Dios, te está entrenando en todas esas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquí el punto es, ¿quién venció a Goliat? ¿El hombre, David o Dios? Amén. Y es lo mismo que hemos dicho, incluso comentábamos anoche en la reunión diaria que tenemos con la iglesia. Claro que sí, Dios lo hace, pero nosotros también lo hacemos. Por eso tenemos que confiar en Dios y depender de Dios, pero inmediatamente cuando yo pongo mi confianza en Dios y mi dependencia en Él, entonces me pongo a trabajar lo más duro que puedo, siendo un colaborador suyo, y así es como la obra de Dios es hecha. Amén. No sé si me expliqué. Gloria a Dios. Yo confío en Dios. Hay algo, hay un gigante. El trabajo, eso mismo que estamos diciendo. Claro, están pidiendo, me enteré que están buscando gente para trabajar en un lugar súper codiciado. Amén. Y hace falta gente con determinado conocimiento. Y yo lo tengo, pero tengo miedo. Porque yo tengo miedo a hacerlo mal, porque hace mucho tiempo que no hago ese tipo de trabajo, o nunca lo he hecho. Amén. Y tengo miedo de enfrentar aquello. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Confiar en Dios. Poner esa confianza tuya en Dios. Señor, ahí está la puerta. Yo me voy a lanzar en tu nombre. Gloria a Dios. Porque tú no me diste espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de fe. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sí o no?
Entonces yo me encomiendo a ti, yo pongo en ti mi confianza, yo voy a ir y tú harás, Señor, haz como tú quieras, que se haga tu voluntad en esta gestión que hago. Y entonces yo voy a enfrentarme a ese gigante, yo voy a caminar, yo voy a dar ese currículo, yo voy a presentarme en esas entrevistas, gloria a Dios, y cuando consiga ese puesto de trabajo, la gente dirá, wow, lo conseguiste, y tú le podrás decir, no, Dios lo consiguió, Dios me dio esta victoria. No, fuiste tú, Dios me dio la victoria, porque es Dios quien toca los corazones, es Dios quien trabaja en el mundo invisible que está alrededor nuestro, amén. Pero a Él le ha placido que yo sea su colaborador, yo me uno a su visión, a su trabajo, y Él y yo trabajamos juntos, valga la redundancia. Dice amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que pasó aquí. David sabe que Dios le va a dar la victoria, que la batalla es de Jehová. Gloria a Dios. Pero alguien tiene que pelear. Y en este caso fue él. Amén. Dios me va a librar de este filisteo. Y ahí le lanza la piedra, lo tumba, el hombre cae ahí de morros contra el suelo. Pero David no se fía. David se acerca, gloria a Dios, y se tiene que asegurar que el gigante está bien muerto. Así que como lo ve respirando, agarra la espada, el pedazo de espada del mismo Goliat, y le cortó la cabeza. Y así tienes que hacer tú con el temor. No puedes dejarlo ahí moribundo, no. Tienes que derrotarlo completamente. Lo mismo con el pecado. No puedes dejar el pecado moribundo. Tienes que asegurarte que lo matas, que lo tienes muerto totalmente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta batalla de David con Goliat, en realidad David la ganó con las ovejas. En ese tiempo solitario, en ese tiempo en que él estaba solito esas noches con sus ovejas y con Dios, ahí es cuando Dios lo entrenó. Gloria a Dios. Ahí es cuando él adquirió la práctica, el tiro con las ondas, la comunión con Jehová, su habilidad, todas esas cosas la adquirió en esa intimidad. Por eso esa batalla en realidad la ganó con las ovejas. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, ten ánimo. No tengas miedo al temor. Sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios está contigo. Si has puesto tu confianza en Cristo, si estás obedeciéndole, estás haciendo su voluntad, estás leyendo la palabra cada día, ¿lo estás haciendo? Si tú lees la palabra de Dios cada día y estás obedeciendo lo que lees, ten paz con Dios. Ten la seguridad de que Dios está peleando y quiere pelear tus batallas. Si hay un gigante de temor al que tú tienes que enfrentar, hay una situación que te atemoriza, que te tiene paralizado, mi hermano, que hoy sea el último día, que este sea el último minuto en el que tú permaneces en esa condición. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te vas a encomendar a Dios, vas a confiar que Dios te va a librar de ese gigante del temor, como te ha librado de otros tantos, como te ha librado de osos y de leones, como al joven David. Amén. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a enfrentarte a ese temor. Enfrenta esa situación. No tengas miedo. Dios está de tu parte. Dios está a tu favor. Gloria a Dios. Amén. Así que yo te animo esta mañana. Gloria a Dios. Te animo esta mañana a que seas valiente. Te animo esta mañana a que venzas al gigante del temor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos estos hermanos míos en Cristo que han estado escuchando y recibiendo esta palabra. Ayúdales, fortaléceles, Espíritu Santo, por favor, hazles ver que tú nos salvas con espada y lanza, como decía David a Saúl. Gloria a Dios. Muéstrales tu gloria. Amén. Muéstrales tu gloria. Haz que su fe aumente, la fe de ellos en ti sea grande, grande, lo suficientemente grande como para atreverse a caminar en tus propósitos, a caminar en aquellas palabras que tú ya le estás hablando. Señor, que todos esos gigantes de temor ahora mismo, en el nombre de Jesús, sean derribados delante de ellos. Amén, que caigan de morros, así como cayó Goliat delante de David. Así caigan todos los adversarios de mis hermanos. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, dale la victoria, Señor. En el nombre de Cristo, yo declaro esa bendición tuya sobre ellos ahora.
Y te damos gracias, Dios. Gracias porque no nos diste un espíritu de cobardía, que va, ni de temor, sino de poder, de dominio propio. Tenemos el dominio propio, tenemos el poder de Dios en nosotros. Amén. Y es con ese poder con el que vamos a enfrentar y a derrotar ese gigante del temor. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, ánimo, adelante. El diablo está vencido. Cristo venció en la cruz. Y en Cristo tú eres más que vencedor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.